Me preocupa esa falta de interés, pero de cualquier manera todavía estoy abierta porque ya la semana que viene ya vemos solo metodología. Estamos en otro tema y análisis de datos. Entonces, bueno, también les quiero decir a todos los que están presentes, que tenemos que regirnos ya con los documentos a todos, creo que a la gran mayoría les he indicado que tienen ya que acoplarse al documento que yo les mandé de esquema de protocolo de investigación, donde hay cuatro capítulos. El primer capítulo, que es introducción, con planteamiento del problema, justificación y objetivo, eso lo hicimos en el primer parcial. Eso ya tiene que estar incorporado al documento. Después está el fundamento teórico, el marco teórico, con el esquema que ustedes han escogido para su tema. Eso tiene que estar en el índice de contenido, obviamente. Después el tercer capítulo, que sería metodología. Ya eso lo revisamos con todos los ítems que revisamos en su momento. Y por último, el cuarto capítulo, que son recursos, que estarían los recursos humanos, el cronograma y el presupuesto. Ahí, junto con las referencias bibliográficas y anexos, terminaría el protocolo. Claro que una vez que terminan ustedes de hacer el protocolo, tienen que colocar el resumen y palabras clave en la segunda página, o sea, después de la portada. Resumen y palabras clave no se hace hasta no haber terminado todo el protocolo. Ok, entonces, por favor, miren bien las especificaciones que yo les he mandado en ese documento para que ustedes puedan hacerla perfectamente. No se olviden que el protocolo tiene una puntuación de 3 puntos al promedio en el segundo parcial, entonces es importante que ustedes saquen el máximo de nota. Y además que es su documento que les va a servir a ustedes para después en noveno poder hacer el proyecto y también incluso poder hacer el informe final, porque si todo está bien planteado, pues básicamente ahí lo único que tendrán que hacer es la descripción de los resultados, discusión, conclusión y recomendaciones. Entonces, es importante hacer un buen protocolo. Bueno, entonces ahora sí nos pasamos a lo que tiene que ver con metodología. Miren, yo la próxima semana yo ya voy a empezar a revisar metodología, pero a mí me interesa más que nada hoy día ver la operacionalización de variables. Ustedes tienen que hacer esa operacionalización de variables según cómo está en su esquema de protocolo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que operacionalizar las variables que ustedes han definido conceptualmente en su marco teórico. Entonces hay que hacer esa matriz que constaría de 6 columnas. Una columna que sería el nombre de la variable, la siguiente columna que sería la definición conceptual, la tercera sería las dimensiones o categorías, cuarta indicadores, quinta ítem o pregunta si es que aplica en el caso de ustedes, de su técnica de recolección de la información. Y por último, la técnica, que podría ser la encuesta, pues la ficha de extracción de datos de la historia clínica o la entrevista o lo que sea. Una vez que ustedes indiquen en esa matriz las variables más importantes de su estudio, ustedes tienen que al final emitir su hipótesis, si es que hay hipótesis en su investigación. Entonces, con eso se terminaría la operacionalización de variables. Bueno, vamos a revisar rápidamente lo que ustedes ya han comentado cuando en su momento, cuando vieron lo que era la operacionalización, cuando vieron las variables, el tema de variables, ya se habló de operacionalización de variables, pero vamos a revisarla rápidamente para pasar a los ejemplos, que yo creo que eso es lo más importante porque ustedes lo que tienen es que basarse en algunos ejemplos para ustedes poder hacer bien su operacionalización de variables. Ok, bueno, vamos a compartir pantalla.
¿Y qué es la operacionalización de variables? Bueno, es una de las tareas más difíciles del proceso de investigación, porque si ustedes saben operacionalizar bien las variables, ustedes van a conseguir los resultados esperados. Si ustedes, esas variables que ustedes definen en su marco teórico, no son capaces de llegar a la práctica a ser medidas, entonces realmente pues sus resultados no van a tener trascendencia. Entonces es muy importante esa definición y operacionalización de las variables. Todo eso en base a, en base a la realidad en que ustedes van a hacer la investigación. Porque pongamos que ustedes tienen que hacer, o sea, tienen un estudio sobre, bueno, hagamos un ejemplo de síndrome metabólico, sabiendo que el síndrome metabólico precisa, por ejemplo, el conocer las dislipemias, y ustedes no pueden en el campo hacer un examen de dislipemia porque no tienen un laboratorio a mano, porque es caro. Entonces ustedes tienen que basarse en otras variables para poder diagnosticar lo que es síndrome metabólico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que definir muy bien para después llegar a un buen resultado de su investigación. La operacionalización es un proceso de llevar una variable desde el nivel abstracto a un plano más concreto, eso ya ustedes mismos lo dijeron. Las variables deben ser claramente definidas para que tanto como el investigador, los asesores, colaboradores, etcétera, puedan entender claramente el objetivo de esa variable. Algunas variables son fáciles, no tienen dificultad, por ejemplo, la edad, los ingresos, los años, el género, bueno, esos son como elementales. El número de hijos, esos son variables cuantitativas discretas elementales. En el caso del número de hijos. Las otras pues son variables continuas, que básicamente, o variables nominales como el género, pero que sabemos que, bueno, el género, el sexo, que sería en este caso masculino o femenino. Algunas variables deben ser objetivizadas y homogenizadas en relación al significado del estudio. Por ejemplo, si ustedes van a analizar ciertas características de un evento, tienen ustedes que definir muy bien cuáles son esas características. Por ejemplo, si ustedes van a analizar la calidad de vida de la población, bueno, ¿qué significa calidad de vida? Y con qué parámetros ustedes van a medir la calidad de vida, o sea, cómo se va a traducir esa calidad de vida. Entonces, eso tiene que estar en el marco teórico ya definido medianamente para ustedes ya en la operacionalización de variables definirlo concretamente. Lo mismo está el trato humanizado al paciente. A ver, esos son indicadores o categorías que tienen que pasar por un proceso de varias dimensiones que desemboquen en unos indicadores que sean medibles. Trato humanizado será, qué sé yo, la calidad de atención profesional, que será el tono de voz con que se dirige al paciente, que será, bueno, una serie de categorías que ustedes tienen que definir, y esos son los que le van a permitir medir ese trato humanizado al paciente. En muchos casos como esto, por ejemplo, el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout, que es el síndrome del quemado, realmente pues, para ver la situación de una persona, de un profesional en el ejercicio de su trabajo. Hay ya cuestionarios, hay ya encuestas validadas que indican o que se pueden aplicar para ver ese síndrome de Burnout o síndrome del quemado. Lo mismo ocurre con otras, por ejemplo, la adherencia al tratamiento de algunos fármacos en ciertas enfermedades también tienen unas encuestas que ya están validadas. Entonces, esas categorías ya están dadas previamente, ya ustedes no se la tienen que inventar, no tienen que operacionalizar algo que ya está
probado y validado incluso estadísticamente. Entonces, si el caso es así, ustedes tienen que coger esos parámetros que están ya en la literatura, en otros estudios similares, y ustedes lo utilizan ahí para operacionalizar sus variables. Entonces, la operacionalización se complica cuando las categorías deben ser dimensionadas para poderlas medir, dimensionadas en varios, diríamos, categorías para poderlas medir. Las que son directas, como decíamos anteriormente, pues esas son fácilmente de operacionalizar. Entonces, los fenómenos en los que se interesa el investigador deben ser traducidos en fenómenos observables y medibles, porque nosotros, para tener los resultados, lo que nos interesa es el dato que genera esa variable, porque ese dato es el que nosotros vamos a procesar estadísticamente. Entonces, esa variable conceptual nosotros la tenemos que convertir en una variable medible. Entonces, pasamos del concepto, la definición conceptual de la variable que sea, las dimensiones que adquiere esa variable, la definición operacional de cada dimensión, y ya convertirla en indicadores medibles que puedan ser validados empíricamente, o sea que se puede ir al campo y se puede recoger esa información para que básicamente pues responda a nuestras preguntas de investigación y a nuestras hipótesis si existen. Entonces, ese es el proceso de operacionalización de variables. Entonces, la definición conceptual constituye una abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. Entonces, esto puede ser una definición, a ver qué es diabetes, una definición de la OMS, una definición de las guías internacionales, etcétera, etcétera. Definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. Entonces, como les decía, es necesario determinar los parámetros de medición a partir de los cuales se establecerá la relación de variables enunciadas por las hipótesis. Porque normalmente, bueno, si es la descripción de variables no hay problema, pero si después tenemos que relacionar dos o más variables, tenemos que dimensionarla muy bien para que podamos después hacer un análisis estadístico correcto. Entonces, aquí dice lo mismo, que cuando nos encontramos con variables complejas, pues tenemos que subdividirlas en dimensiones y en indicadores. Las dimensiones vendrían a ser subvariables o variables con un nivel más cercano al indicador. Y bueno, ahora vamos a ir viendo ejemplos. Y los indicadores son los parámetros que contribuyen a ubicar la situación en que se encuentra el problema a estudiar, o sea, es el dato correcto. Si nosotros tenemos como variable el sexo, pues nosotros en esa persona, en ese dato, nosotros tendremos sexo femenino. En el dato siguiente tendremos sexo masculino. Entonces, los indicadores básicamente son los datos que después vamos a describir. Ahora veamos en algunas variables que son sencillas cuáles son todos esos pasos, ¿no? En la variable edad es una variable cuantitativa y la definición conceptual se podría decir que es la cantidad de años, meses y días cumplidos a la fecha de aplicación del estudio. Esa sería la definición conceptual. La dimensión o categoría es una sola porque no tiene pérdidas el número de años cumplidos. Y el indicador es el cálculo en años y meses a partir de la fecha de nacimiento en su cédula de identidad hasta la fecha actual. Puede ser la cédula de identidad o puede ser en una encuesta, pues podría ser la contestación a una pregunta: ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? Entonces, depende del tipo de estudio o a la población que vaya dirigida, se pide la cédula o simplemente se les
pide que coloques los años cumplidos. Y el instrumento, pues en este caso puede ser la encuesta. Veamos otro ejemplo, también sencillo, donde prácticamente no hay dimensiones en las variables. Por ejemplo, en el tema incidencia de pacientes diabéticos tipo 2 con complicaciones vasculares ingresados al servicio de medicina interna del Hospital Santo Domingo. Entonces, o al hospital, bueno, al Hospital Rodríguez Zambrano, perdón, esto está mal, en el año 2020. Entonces, la variable es la incidencia de pacientes diabéticos tipo 2 con complicaciones vasculares ingresados al servicio de medicina interna del Hospital Rodríguez Zambrano, año 2020. Tipo de variable también es cuantitativa porque una incidencia que es un porcentaje. ¿Qué es la definición conceptual de incidencia? Es el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad o por la población expuesta en un lugar específico y durante un periodo específico. En este caso, ¿cuál sería la condición? Sería incidencia de pacientes diabéticos con complicaciones vasculares ingresados al servicio de medicina interna. Entonces, esto sería el número de casos que han ingresado en ese periodo, que sería en el 2020, dividido por todos los ingresos que se han tenido en el servicio de medicina interna, en casos de diabéticos, ¿sí? Y la dimensión o categoría sería la incidencia, que es el indicador, podemos ver exactamente que es una fórmula, que es el número de diabéticos, que es un número, pongamos 50, con complicaciones vasculares, dividido por el número de pacientes ingresados al servicio de medicina interna, que serían 300, por decir algo, en el año 2020, y se multiplica por 100. Entonces, 50 dividido para 300 por 100, esto daría una tasa, un porcentaje, que sería la incidencia de pacientes diabéticos con complicaciones vasculares. Entonces, esa es diríamos, el indicador, el dato. Y el instrumento, pues, o la técnica de recolección serían las estadísticas hospitalarias o las historias clínicas de medicina interna, del servicio de medicina interna, en ese periodo. No sé si está medio claro, medio oscuro. Creo que hasta ahí no creo que haya problema. Ahora vamos a ver un ejemplo donde sí es necesario una serie de dimensiones. Por ejemplo, accesibilidad a los servicios de salud. ¿Qué significa accesibilidad a los servicios de salud? Bueno, su definición conceptual es el mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia. Eso definiría lo que es accesibilidad. Pero para medir la accesibilidad tendríamos algunas. Tendríamos una accesibilidad geográfica, también una accesibilidad económica y, por supuesto, una accesibilidad cultural. Entonces, si nosotros queremos estudiar mejor esa variable, pues nosotros tendríamos que dividir esa variable en esas tres dimensiones. Y cada una de esas tres dimensiones va acompañada de su indicador. A ver, ¿cómo mido yo la accesibilidad geográfica? Podría ser tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud. Eso podría ser la accesibilidad geográfica. Entonces, es un número, o un número, diríamos, es un tiempo determinado. Ahí se podrían hacer ítem o pregunta, porque si es en una encuesta, pues se puede, y la técnica podría ser una encuesta o entrevista. Ahora, la accesibilidad económica, ¿cómo se calcula? Cantidad de dinero que gasta por persona para recibir atención por evento y año. O sea, si ha tenido 3 eventos de salud, en cada evento de salud ha gastado tanto y por año. Entonces, por ejemplo, se podría preguntar cuánto dinero gasta en una atención médica en un centro de salud habitual.
y cuánto dinero gasta por persona en atenciones médicas en promedio en el año. Entonces, eso ya nos clarificaría ese indicador. Y la accesibilidad cultural también se puede medir con varios indicadores. Disponibilidad económica para cubrir el gasto, o sea, si puede... Bueno, esto es accesibilidad económica también, eso está mal. Esto es dentro de la accesibilidad económica, está la disponibilidad económica para cubrir el gasto, que sería si puede pagar recetas, exámenes y otros gastos. Y en la cultura sería conocimiento sobre la atención que se da en centros de salud. ¿Qué conocimiento tienen los pacientes sobre la atención y servicio de salud que brinda ese centro de salud o ese hospital? Y también la percepción sobre el problema de salud. Los pacientes perciben, ¿qué grado de gravedad perciben los pacientes de su enfermedad o de su problema de salud? Entonces, eso nos podría dar una idea de la accesibilidad cultural. Entonces, como ustedes pueden ver, ya estas dimensiones ustedes las van construyendo, obviamente. Construyendo en base a su marco teórico, porque esto no sale de la nada, esto sale en base al marco teórico que ustedes, al definir la accesibilidad de los servicios de salud, ya han ido mirando las distintas dimensiones que tiene ese concepto. Bueno, yo quisiera con ustedes hacer como un ejercicio entre todos. Miren, nosotros vamos a poner un ejemplo y partiendo de ese ejemplo vamos a ir viendo, diríamos, la conceptualización abstracta, la conceptualización operacional o las dimensiones que tiene ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo voy a... mi tema de investigación sería la prevalencia de síndrome metabólico. Prevalencia de síndrome metabólico en la parroquia Tarqui del Cantón Manta en el año 2020, por decir algo. Entonces, ¿cómo haría yo la operacionalización de variables? ¿Cómo consideraría yo mi gran variable de estudio, que es el síndrome metabólico? Y sabiendo que lo que voy a estudiar es la prevalencia de síndrome metabólico en una población. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver, alguien que me empiece a dar ideas. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es definir lo que es el síndrome metabólico, ¿verdad? Bueno, ¿qué dicen los autores, los endocrinólogos, las guías? Yo qué sé, la resistencia a la insulina, la combinación de la resistencia a la insulina, la dislipemia, la hipertensión, la obesidad, o qué sé yo, los factores de riesgo para tener más diabetes y más enfermedades cardiovasculares. Bueno, ustedes tendrían que hacer una definición conceptual de lo que es síndrome metabólico. Pero ahora, en mi estudio, ¿yo qué tengo que medir? Tengo que medir la prevalencia del síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo la mido? A ver, ¿cuáles son mis variables, las dimensiones de mis variables, de esta variable síndrome metabólico? Bueno, primero yo podría decir, voy a ver la prevalencia, ¿verdad? ¿Y la prevalencia qué es? ¿Se acuerdan ustedes qué es la prevalencia? Casos nuevos. La incidencia eran los casos nuevos nada más, ¿verdad? Pero la prevalencia son casos nuevos y casos antiguos de una enfermedad dividida por la población en un periodo determinado, ¿sí? Por 100. Eso sería la prevalencia. Entonces, en mi variable, en mi dimensión tendría que poner que es prevalencia y después el indicador cómo yo voy a calcular esa prevalencia. Entonces, si es el cantón, perdón, es la parroquia Tarqui, pues yo tendría que hacer un muestreo de esa parroquia porque no puedo ir a toda la parroquia Tarqui, que tiene cantidad de barrios. Y bueno, ahí tendría que definir si es una muestra, lo que sea, pero qué es el número de casos dividido la población de estudio o la muestra de la población de estudio
por 100, en el año 2020 por 100. Eso sería la prevalencia, pero ahí nos quedaríamos. ¿Y cómo yo averiguo lo que es el síndrome metabólico? Yo tendría que buscarle algunas dimensiones al síndrome metabólico. Entonces, ahí, bueno, se me ocurre, a ver, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué mediríamos para ver si hay síndrome metabólico en la comunidad o no? ¿Qué sería accesible medir? Señores, ya hemos dicho que el síndrome metabólico es cuando hay... ¿Perdón? Diga. La presión arterial. Insulina. ¿La qué? El IMC. A ver, el IMC, por ejemplo, el IMC, eso sería una dimensión, porque el IMC, ¿qué nos da? Nos da el grado de obesidad. Entonces, para yo saber en esa población si hay síndrome metabólico, una dimensión sería el índice de masa corporal. ¿Y mi indicador cuál sería? Todos los pacientes que tienen el índice de masa corporal mayor ¿a qué? Mayor a 30, porque 30 es el límite para la obesidad, ¿verdad? Entonces, ese sería mi indicador. Y mi dimensión sería el índice de masa corporal, pero ahí todavía yo no puedo definir un síndrome metabólico. Me hace falta medir algo más. ¿Qué mediría? ¿Qué se podría medir en la comunidad? Por ejemplo, se podría medir la hipertensión. ¿Cómo mediríamos la hipertensión? O sea, mediríamos la hipertensión a través de ¿qué? De la presión arterial, pero tenemos que ponerle un límite, un rango. Cuando se considera que la presión arterial está por encima de los límites, sería, bueno, no sé si es 130-85, por encima de 130-85, o lo que digan las guías internacionales. Entonces, ese rango, ese sería mi indicador. Presión arterial, asistólica 130, la diastólica mayor de 130, la diastólica mayor de 85. Pero con eso, yo tampoco, con esos dos parámetros, tampoco puedo medir todo el síndrome metabólico. Entonces, a lo mejor me tocaría medir la glicemia capilar o la glicemia en ayuna. Si mido la glicemia capilar, que sería otra dimensión, pues a lo mejor como la glicemia capilar se mide, puede ser postpandrial o puede ser, o sea, tiene que haber diríamos, un punto de corte que nos englobe todo. Ahí hay muchos estudios que dicen que la glicemia capilar es mayor de 200 miligramos por decilitro, ya quiere decir que tienen problemas. Entonces, eso sería en cuanto a la glicemia capilar. O sea, si nosotros tomamos a cada uno de nuestra muestra, tomamos la glicemia en ayuna, entonces ahí sí podríamos poner como indicador glicemia en ayuna mayor de 126 miligramos por decilitro, que es lo que dicen las guías internacionales, ¿no? Entonces, a lo mejor con estos tres parámetros podríamos definir ya síndrome metabólico. Si se cumplen los tres parámetros, podríamos definir síndrome metabólico. Claro que sería mucho mejor si también tenemos los datos de dislipemia, pero sabemos, como decíamos al principio, que dislipemia va a ser difícil de conseguir porque en un estudio de campo no tenemos acceso al laboratorio, vale mucho el examen, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros consideramos que con estos tres parámetros y estas dimensiones de mi indicador síndrome metabólico, IMC, hipertensión y glicemia capilar o glicemia en ayuna, pues yo podría definir que las personas que cumplen estos rangos que he indicado son los que tienen síndrome metabólico. Entonces, y ahí, como ya he puesto también en mi operacionalización lo que es prevalencia, pues ya tengo todos los parámetros operacionalizados para yo poder
medir mi tema, que es prevalencia de síndrome metabólico. ¿Ok? No sé si con eso está un poco más claro la definición de la operacionalización de variable. ¿Alguna duda, señores? Bueno, yo les voy a pasar, tengo algunos otros ejemplos de esas dimensiones. Yo lo que quisiera es que ustedes empiecen a trabajar. En este momento, si es posible, miren, tenemos 1 hora y media. Yo quisiera que ustedes, sobre todo en la operacionalización de variables, ustedes pongan las variables más importantes, porque las variables sociodemográficas, que son edad, sexo, a no ser que la edad sea una de las variables principales. Si es una variable principal, ustedes la ponen. Pero si son solo variables demográficas, la pueden poner, pero la ponen como al final. En esa matriz lo importante son las variables de estudio, las más importantes. Y esas son las que van en primer lugar, y después el resto de variables que ustedes van a considerar en el estudio. Esas variables están en relación a sus objetivos, obviamente. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes tienen factores de riesgo. A ver, entonces tienen que definir qué factores de riesgo van a considerar y cómo van a medir esos factores de riesgo. Entonces, exactamente cómo van a hacerlo. Porque así ustedes van a tener el dato concreto. Entonces, señores, yo creo que en este momento yo les voy a pasar, les voy a subir al aula, tanto el ejemplo como otros ejemplos que tengo. A ver, más bien les voy a subir al chat todo lo que tengo respecto a operacionalización de variables, para que ustedes puedan ver esos ejemplos y empiecen a hacer. En este momento hagamos un taller y empiecen a hacer. Yo no sé, miren, yo puedo hacer una cosa, yo puedo hacer 13 salas. Bueno, 13 no, porque ustedes son 23. Yo creo que están muy poquitos y no sé si estarán todas las parejas de las, diríamos, de los grupos, de los temas que ustedes han elegido. Pero sí me gustaría que ustedes empiecen a trabajar en este momento y que después puedan socializar, los que ya hayan trabajado la operacionalización de variables, socializarlo con sus compañeros. No sé si sería bueno hacer grupos para yo ir entrando a los grupos, o simplemente que se pongan ustedes a trabajar y por interno contactarse con sus compañeros, como ustedes quieran. O si no, por favor, indíquenme qué sería lo más adecuado para ir haciendo y que sea lo más operativo posible para ir avanzando en esto de la operacionalización de variables. Primero, obviamente, ustedes tienen que definir la primera parte de la metodología, que es el tipo de estudio, el tipo y diseño de estudio. Si es un estudio con un enfoque cuantitativo, cualitativo, mixto, si es un diseño de prevalencia, si es un diseño de serie de casos. Cuando es serie de casos, pues básicamente no va a haber dificultad, porque es enumeración de una serie de variables, que es la que ustedes van a indicar en sus objetivos específicos. O sea, por eso es importante definir si es un diseño correlacional, si es un diseño explicativo, si es un diseño descriptivo. Bueno, entonces, señores, yo quiero que aprovechemos el tiempo y por favor pónganse a trabajar. No sé, por eso les digo, ¿qué les parece? Hacemos unas salas para que ustedes ingresen con sus respectivos compañeros de tema. A ver, señores, no se duerman, digan, por favor. Sí, doctora. Hacemos las salas. Sí. Ya, entonces,
vamos a hacer... Doctora, pero no están todos los estudiantes aquí presentes, entonces no sé. Por eso, vamos a ir haciendo las salas con ustedes para... Vamos a hacer... Bueno, vamos a poner Y en caso de que no esté mi compañero, Su compañero sí está porque lo estoy viendo, José Manuel, José Daniel, ¿verdad? no es mi compañero. A ver, espérese, ¿usted quién es? ¿Usted quién es, por favor? Yomara Moreira. Ah, Yomara. A ver, espérese que aquí tengo yo. Yomara Moreira. Usted está con Cueva. Y Cueva parece que no está, ¿verdad? Bueno, los que no están se quedan trabajando solitos y los que están... Yo voy a crear 7 salas. Y espérese que la he creado automáticamente. Voy a cerrarla. Voy a cerrarla. No ingresen así, por favor. No ingresen, señores. Se me creó... A ver, vamos a cerrar. Y vamos a volver a abrir porque vamos a crear la sala, pero no automática. No podemos, perdón. Asignación manual. Entonces, en la sala 1, por ejemplo, díganme 2 personas que tengan su compañero acá. A ver, José Daniel, creo que está ahí conectado. a ver. ¿Qué pasó? Ah, sí. A ver, Laura sería González. González y Carreño, ¿verdad? Ya, entonces... Ustedes estarían ya. Otro que estén, por favor. Otra sala. Moreira y Peñarrieta. Moreira. Yo Moreira y Mabel. Gimabel. Gimabel Moreira. ¿Y quién? Y Peñarrieta. ¿Dónde está Peñarrieta? Soy yo, que le estoy hablando. Ah, sí, Santiago. Ok. Ahí, muy bien. Otra. Vayan ustedes trabajando. Cuadros y Belis. Perdón. Cuadros. Cuadros y Belis. Cuadros. Y Evelyn Belis, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Doctora, Choes y Romo. A ver, Choes Y y Romo, ¿verdad? Choe. Espere. Y Romo. Ok. Entonces, por favor, vayan trabajando en la operacionalización de su tema. ¿Alguien más? Otra pareja que esté completa. Risa Cedeño y Mendoza Faicán. A ver, Faicán. Perdón, ¿cómo está? Mendoza Faicán y Risa Cedeño. Mendoza Faicán, doctora. A ver, ¿dónde? No le veo. Espera un momento, que están con el nombre, que están ustedes en el Zoom. Entonces no le veo. Estoy como Ana Lucía Mendoza, doctora. Ah, ya. Ok. ¿Y la otra persona? ¿Cómo está? Como Belén Rizo. Verán, por eso mismo les digo que a veces, pues, por el nombre completo no me... Ok, este ya está también.
Otro grupo. Doctora Yulisa Barcia y María Inés de Mera. Barcia y de Mera, ¿verdad? Sí, doctora. A ver, otra. Otro más. Ya vamos a abrir las, si falta alguno más, yo lo voy añadiendo después, voy a abrir las salas para que ustedes ingresen. A ver, ¿alguien más que esté su compañero? Indíquenme. Doctora Marianita Zambrano y Karen Ponce. A ver. Marianita Zambrano, le asigno la Karen Ponce. 7. ¿Y quién? Karen Ponce. Le asigno la 7. Doctora, mi compañera y yo vamos a trabajar más tarde porque ella está en una cita médica ahora y no Bueno, puede. no hay problema. No hay problema. Sí, más tarde nos vamos a reunir. Ya, bueno, están trabajando 7 grupos. El resto, pues, ustedes pueden trabajar individualmente, empezar a trabajar individualmente. Y después yo me voy a ingresar a cada uno de los grupos. Si tienen alguna duda, ahí yo voy a revisar todos y también voy a revisar la sala general. Por favor, vayan ustedes haciendo en Excel esa matriz de operacionalización de variables. ¿Ok? Para eso, pues fíjense, por favor, en los objetivos y en las variables principales de su estudio, ¿no? Listo, doctora. Gracias. Ok.
Doctora, disculpe una pregunta. Si no está mi compañero, ¿me puedo retirar para yo ir avanzando? Sí, puede retirarse. Si quiere puede ingresar más tarde, dentro de como una media hora, para ver si alguno de sus compañeros pueden socializar lo que han hecho. ¿Ok? Ya. Doctora, entonces yo también me puedo retirar porque mi compañero es Marco Zambrano y él no pudo asistir a clases por motivos personales. Ya. Entonces, para yo ir avanzando aparte, ya luego ya le explico a él lo que tenemos que realizar. Ok. Lo importante es que ustedes comiencen a trabajar, ¿sí? Ya les voy a pasar al chat lo que hemos visto y los ejemplos que yo tengo para que ustedes puedan basarse en eso. En este momento les paso al chat. Está bien, doctora, gracias. Ya, de nada. Hola. A ver, ustedes les toca. ¿Qué tema les toca a ustedes? Peñarrieta, Yimael, estoy mirando. Es el estado de salud. Entonces ustedes tienen dos variables importantes. Una por un lado es el estado, el sobrepeso y obesidad, ¿no? Y otra, el estado de salud. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hacer la matriz de, como poníamos en el ejemplo de la accesibilidad a los servicios de salud, esa matriz que tiene que tener una parte que es la primera, son 6 columnas, la primera columna es la variable, la segunda columna es la definición conceptual, después están las dimensiones, los indicadores, las preguntas o ítems y la técnica. Entonces, en variable, pues ustedes pondrían sobrepeso obesidad, sería una de las variables, sobrepeso guión obesidad, y qué dimensiones, con qué dimensiones la van a medir ustedes. A lo mejor ustedes van a medir con el IMC, pero también a lo mejor van a medir con algunas preguntas, ¿no? O sea, que tienen que ver con la ingesta calórica, no sé, pues, eso es lo que ustedes tienen que ver. Por un lado es el IMC, pero por otro lado puede ser la ingesta de alimentos, por otro lado son los hábitos, otro tipo de hábitos como el alcohol, qué sé yo, o el sueño, el ejercicio, etc. Entonces, esas son varias dimensiones que ustedes van a ir viendo de ese, ¿cómo se llama? Sobrepeso, obesidad. Entonces ponen las dimensiones y después ponen los indicadores. A ver, el IMC, ¿cómo la van a medir? Entonces, en indicadores, el IMC se mide en caso de sobrepeso, un IMC mayor de 26 o de 26 a 29.9, que sería el sobrepeso. Y en caso de obesidad, mayor de 30. Entonces, ese es el indicador de sobrepeso, obesidad, del IMC. En el caso del indicador de encuesta de alimentación, a ver, pero encuesta de alimentación así no puede hacer, sino sería ingestas de alimento, o ingesta de alimento, o alimentación, o simplemente alimentación. Entonces, en alimentación, ¿ustedes qué van a medir?
van a medir la ingesta de grasas, de hidratos de carbono, de proteínas, o van a medir también comida chatarra, qué sé yo. No sé, pues, eso es lo que ustedes tienen que mirar en función de la alimentación, qué indicadores son los que ustedes van a emplear en esa dimensión, ¿sí? De alimentación. Entonces, también puede ser, qué sé yo, El número de veces que comen también podría ser, doctor. puede ser el número de veces que come, puede ser también las bebidas que tomas, si son bebidas gaseosas, número de bebidas gaseosas que toma. Eso lo tienen que especificar, una por una, especificar. De ahí, en los hábitos diarios, ustedes tienen que ver el ejercicio, a ver número, frecuencia y hora de ejercicio diario, horas de sueño, consumo de alcohol, por ejemplo. O sea, ahí sería, esa especificación correspondería a la columna de indicadores. O sea, la columna de dimensiones son estas 3, ¿verdad? Bueno, yo he dicho 3, pueden ser más. Es lo que hemos hecho el ejercicio este rato. Pero podrían ser más, depende de lo que ustedes han investigado en su marco teórico. Y ahí Claro, doctora, ustedes pueden poner en los indicadores exactamente, o sea, cómo van a medir ese indicador. A ver, el ejercicio que van a medir el número de horas a la semana, o van a medir el tipo de ejercicio, o van a medir, qué sé yo, el sueño, el número de horas de sueño al día, el consumo de droga, o sea, si consume alcohol, si consume otro tipo de droga, o sea, lo que afecte, ¿verdad? Y así sí, doctora. sucesivamente, o sea, y en el otro grande variable, que es la situación de la salud, a ver, ¿qué van a medir en la situación de la salud? Pues si tiene algunas enfermedades crónicas, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene, qué sé yo. O sea, ¿cómo van a medir la salud? También se puede hacer una medición subjetiva de la salud. ¿Cómo se siente que está su salud? ¿Está excelente, buena, regular o mala? Eso también ustedes tienen que convertirlo en dimensiones y después especificar cuáles son esas dimensiones, cuáles son los indicadores que miden esas dimensiones. ¿Sí entienden, verdad? Entonces pónganse a trabajar y ya hacerlo en ese, diríamos, en esa matriz, para ir llenando la matriz de operacionalización de variables. ¿Ok? Bueno, Ya, señor. doctora, entonces como quiera trabajamos aquí en las dimensiones, prácticamente indicadores. Claro, y viendo cuáles son las variables que ustedes van a utilizar en su estudio. Bueno, esas son las principales, pero después habrá otras, que a lo mejor puede ser la edad, puede ser el sexo, no sé, qué otras más son interesantes, que ustedes también pueden poner ahí en la operacionalización de variables. Ya, doctora, está bien. Muchas gracias. Ya. Siga. Hola. Ya ustedes están avanzados, ¿verdad? Hola, doctora. Sí, más o menos. Estamos haciendo apenas la primera. Doctora, una pregunta. Con dimensiones en este caso sería casi como el nombre de la variable, repetirla, ¿no? Bueno, ustedes van a emplear no, más bien las dimensiones sería el test de Morinski-Green. Realmente esas serían las dimensiones. Y en técnica lo mismo. O sea, se repetiría. Sí, la técnica es la misma, pero la dimensión ustedes van a utilizar el test de Morinski-Green y no van a utilizar alguna otra pregunta. Para medir la adherencia, solo este test, pero aparte va a haber un cuestionario con todos los datos sociodemográficos. Nada el nombre más. de medicamento que...
el nombre del medicamento que toma, la dosis, en qué horario. Y el test de Morris-Green, ¿con cuánto es positivo, con cuánto es negativo? Esto lo tienen que poner en el indicador. O sea... Ah, no se lo pone en la definición conceptual, lo habíamos puesto aquí. No, pero, por ejemplo, hay una serie de preguntas, ¿verdad? Sí. Hay una serie de preguntas, entonces, después de esas preguntas, ¿cuántos, o sea, con cuántos ítems se considera que no hay adherencia? Sería esto, doctor. Eso, ok. Y ya eso no se lo pone en la definición conceptual, entonces. Incluso para medirla se utiliza el tema, ese ya no tendría que ponerlo porque lo pone en la dimensión. Ah, ya. Porque usted lo que solo hace una definición conceptual de lo que es la adherencia. Okay. Después ustedes se tienen que fijar, ¿estos son todos los ítems de la adherencia o hay alguno más? No, solo estas 4 preguntas tiene. O sea, si responde así exactamente, y si responde, por ejemplo, 3 bien y una mal, ¿qué pasa? No, pues, o sea, para considerarse adherente tiene que tener esta secuencia de respuesta. En esta no, en esta sí, en esta no y en Claro, esta pero no. puede que este haya orden. algunos que no tienen exactamente así. Entonces, no hay, por ejemplo, un porcentaje que el 80% de las preguntas que estén bien se considera adherente, porque a veces así son los test. No sé yo cómo... Aquí debemos especificar paciente no adherente es aquel que no tiene esta secuencia. Entonces, o sea, la secuencia tiene que ser completa. Sí, la secuencia tiene que ser esta. Esta sería la pregunta 1. Yeah. Sí, aquí tiene que tener no. Yeah. Aquí tiene que tener sí. Entonces, y en las ponga otras ahí 2... entre paréntesis no, sí, etc. Después, ustedes tienen que revisar sus objetivos y en función de sus objetivos poner las otras, las otras variables que se van a utilizar. Adherencia al tratamiento de qué? Adherencia al tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ya. Y otra variable sería la diabetes también. Claro, diabetes, que a lo mejor ustedes van a decir, bueno, el número de años que llevan con la diabetes, si se controla o no se controla, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen que poner la diabetes y las dimensiones que ustedes van a estudiar de la enfermedad. ¿Ok? Entraría complicaciones, todo eso. Puede ser. O sea, tiene que ser en función de sus objetivos. Y si ustedes ven que los objetivos no han puesto algo que es importante resolver, entonces tendrían que cambiar los objetivos y añadirle lo que ustedes consideren. Hasta ahora hay tiempo. Hasta antes de recoger la información hay tiempo diríamos, de cambiar algún objetivo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces sigan adelante. Ustedes sí no tienen problemas. Los otros básicamente no saben por dónde empezar, desgraciadamente. Bueno, señores, muy bien, sigan. Doctora, una pregunta. Ponemos también tipo de variable, hay que especificar cualitativa qué tipo es, ¿verdad? ¿Qué tipo de cualitativa es? Está bien. ¿O solo le ponemos cualitativa? No, está bien, cualitativa ordinal, está bien. Ah, bien. Listo, doctora, muchas gracias. Ok. Hola. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? A ver, ustedes, su tema es grado de conocimiento de la prevención del cáncer uterino, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces tienen que poner
Doctora, Sí, estábamos haciendo este cuadro. ya. Ya. Con cada uno de los objetivos. A ver. No, a ver. No, no lo pongan así porque, mire, los datos sociodemográficos no tienen nada que ver aquí. La salud gestacional es otra variable. Aquí tienen que poner variable. Más bien esta columna de objetivo específico no la pongan como columna propiamente porque no concuerdan. Ustedes tienen que poner variable independiente sería el conocimiento sobre el cáncer cervicouterino. ¿Verdad? ¿En qué dimensiones? ¿Ustedes cómo van a hacer, van a dimensionar esta variable? Esto está mal hecho. Está mal hecho. No. Esto no es así. O sea, ustedes tienen que ceñirse a la variable. A ver, aquí son algunas dimensiones. Falta una columna que diga definición conceptual. Y esta de objetivo quítela, porque esa de objetivo no sirve. Esa de objetivo más bien están como mezclando cosas. Primero vamos a ir analizando cada una de las variables. La variable independiente, que es el conocimiento sobre el cáncer cervicouterino, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros ¿cómo vamos a conocer, cómo vamos a saber eso? Haciendo, ¿ustedes qué van a hacer? Haciendo una intervención, ¿verdad? Van a hacer talleres, ¿no? Les pregunto. Sí, capacitación. Sí. Entonces, la dimensión sería una sola dimensión, que sería, bueno, una dimensión o varias, porque puede ser talleres, tríptico, o infografía, sobre conocimiento, o sobre una capacitación, información sobre el cáncer cervicouterino. Entonces, Eso sería con la variable conocimiento. con la variable conocimiento, con la variable independiente. Y con la variable dependiente, ¿ustedes qué van a mirar? Ustedes van a mirar qué dimensiones, o sea, si conoce el cáncer, si conoce, o sea, qué es el cáncer, como la prevención del cáncer, los factores de riesgo del cáncer. O sea, hay algunas dimensiones. En la variable dependiente es la variable independiente es la capacitación y la variable independiente es el conocimiento. Estamos equivocados. La variable independiente es la capacitación y la variable dependiente es el conocimiento inicial y el conocimiento final. O sea, las dimensiones que sería conocimiento inicial sería una dimensión y conocimiento final sería otra dimensión. Y ahora los indicadores, ¿cuáles serían de ese conocimiento inicial? Serían exactamente igual los dos, ¿no? El inicial y el final, que sería lo que hemos dicho. ¿Qué es el cáncer cervicouterino? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles las medidas de prevención? ¿Cuáles son los síntomas? Por decir algo, eso ya ustedes tienen que definir los indicadores que van a usar en esa encuesta que le van a hacer a las mujeres. Entonces, tanto en la dimensión conocimiento inicial como la dimensión conocimiento final, los indicadores van a ser los mismos, exactamente igual, se repiten, porque son las encuestas, solo lo que cambia es en el tiempo. Una se hace antes de la capacitación y otra se hace después de la capacitación, que eso lo tienen que decir ustedes en la técnica. Encuesta antes de la capacitación, encuesta después de la capacitación. ¿Ok? ¿Me hago entender mejor así? Sí, doctor. O sea, hacen las dos y después, si ustedes quieren poner
Aparte, hay otras variables, que es la edad, bueno, sexo son todas mujeres, la edad, la instrucción o el nivel de instrucción, que podría ser otra variable. Otra variable puede ser, ¿qué más? ¿Qué más han puesto ustedes? Bueno, no recuerdo más, pero podrían haber otras variables demográficas, el sitio donde vive, la procedencia, quizá la etnia, puede ser interesante o no. Entonces, esas serían otras variables, pero las primeras es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ok? O sea, irla poniendo separadamente, ¿no? Eso objetivo específico que han puesto ahí a la izquierda, como columna inicial, eso confunde bastante. Entonces, eso lo quitan, por favor. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, sigan adelante. En hábitos diarios también serían encuestas. Yo también, pero sí. Doctora. Hola. Doctora. Sí. Sí, diga. Ahí tenemos el cuadrito. No sé, ¿qué opina usted? No le veo. Ahí. Ahí está. A ver, ustedes, no, aquí estoy viendo lo que yo les he mandado. Ese es el nuestro, doctora. No, aquí dice accesibilidad accesibilidad, inmunización. Ya, a SARS-CoV-2. Ok. Es la mayor o menor accesibilidad a inmunización para coronavirus en pacientes de adultos mayores. Accesibilidad a vacuna, disponibilidad de vacunas para los pacientes, o vacunados sí o no. Vacunados sí o no, porque ustedes la accesibilidad a vacunas se va a traducir, porque ustedes que es prevalencia, ¿verdad? Sí, doctora. Es una comparación. Pero es también, ustedes tienen que, Claro. su tema, a ver, espérese que vea su tema, que no recuerdo bien. Es valoración de la vacunación. Ajá, valoración. O sea, ¿cuánto se vacuna? ¿Cuánto se vacuna? O sea, la cobertura de la vacunación. Y por otro lado, ¿qué más? ¿Qué más miran ustedes en la vacunación? Aparte de... En pacientes adultos mayores, de 65 años, y también creo que íbamos a ver efectos adversos que se presentaban en los mismos. Ya, y los efectos adversos. Entonces, sobre todo la accesibilidad. Entonces, a comparar accesibilidad a la vacuna, que sería disponibilidad, pero la disponibilidad ustedes la van a saber más bien vacunado sí o no. O sea, accesibilidad a la vacuna. Y el indicador sería vacunado sí o no. Por otro lado, tipo de vacuna. O sea, que sería qué vacuna les pusieron, si es que logran averiguar a través del paciente, ¿no? Porque a veces, pues, el paciente no va a saber si es la vacuna, la de Pfizer o la de Moderna o qué sé yo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vacunado o no? Sí, doctora. Entonces eso lo ponemos como pregunta o como indicador. Eso es el indicador. El indicador es vacunado y ahí va. 1 sí, 0 no. El dato sería 1 sí, 0 no. ¿Verdad? Después sería el tipo de vacuna, que también creo que estaba en un objetivo, ¿o no? No. No. Entonces, ahí sería accesibilidad sociodemográfica, ¿esto qué? Eso sí está en objetivos. Accesibilidad geográfica.
Bueno, entonces puede ser lugar de residencia. Lugar de residencia, aquí sería también a lo mejor sería interesante saber en qué fecha les vacunaron, porque sabemos que el periodo de vacunación comenzó hace un mes o en este mes de febrero. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo diría, doctora? Sería accesibilidad. Ahí mismo en la accesibilidad, la primera que pusieron ustedes. Podría ser mes en el que el paciente tuvo acceso a Claro, vacuna. mes en que se vacunó, porque algunos se vacunarían al principio, otros pueden que hayan tardado. Mes en que se vacunó desde el inicio de la vacunación. Mes y año. Mes y año en que se vacunó desde el inicio de la vacunación. Y entre paréntesis pongan ustedes inicio. Porque eso sí es importante. Algunos pues pueden que cuando les tocará, ¿no? Y ahí entre paréntesis, pues, yo no sé si fue en enero o fue en febrero. Me parece que fue en febrero, ¿no? Cuando comenzó la vacuna. Febrero del 2000. Sí, febrero. Febrero del 2021. Entonces ya ahí se tiene una referencia también. O sea, tienen que ser cosas reales, cosas que ustedes puedan medir. ¿Comprenden? Accesibilidad sociodemográfica, ¿eso qué? Edad. Entonces ahí sería la edad del paciente. Accesibilidad sociodemográfica sería edad del paciente. Edad del años cumplidos del paciente. Indicador, años cumplidos. No olviden que el indicador es la medida, es el dato. Al recibir años cumplidos del adulto mayor al recibir la vacuna. Accesibilidad geográfica es residencia, ¿dónde viven? ¿Dónde viven? Sería provincia, sería cantón, parroquia, barrio. Cantón, parroquia, barrio. No está bien como lo pusimos. Adultos mayores que residen en barrio. No, es... no. Los dos. Bueno, sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. Y así sucesivamente. O sea, vayan haciendo todas las variables, ¿no? Esas otras variables que ustedes han dicho. Siempre pensando que los indicadores son el dato que ustedes van a recibir en última instancia. Ok, muy bien. Entonces sigan adelante. Listo, doctora. Muchas gracias. De nada. Ahí, y lo único, ¿puedes hacer más grandecita la tabla? Hola. A ver, ¿están avanzando ustedes? Sí, doctora. Ya, ustedes le tocaba que, a ver, ¿qué tema? Prevalencia y factores de riesgo de malnutrición en adolescentes, ¿no? Sí. Ya, entonces, un indicador, una variable es la prevalencia de malnutrición. Otra variable son los factores de riesgo que van a tener algunas dimensiones. Yo creo que esto no tiene pérdida. Por ejemplo, en prevalencia, ustedes tienen que ver la fórmula de la prevalencia, pero también tienen que ver cómo van a medir la malnutrición. Van a medirlo por IMC, ¿verdad? ¿O por qué van a por IMC. Y Sí, por IMC. ¿Verdad? Sí, doctora. Entonces, tienen que poner los indicadores de cada uno. Sí entendieron bien los ejemplos y lo que explicamos, ¿verdad?
Ok, no sé si me quieren enseñar o si no, si tienen alguna pregunta. Sí, es que nos estamos guiando con un ejemplo. Ya le muestro. Aquí falta añadir en las variables lo que es la prevalencia. Ah, No sí, sé si ya se... la prevalencia de malnutrición, claro. Sí, sí, Pero esa- prácticamente está ahí, que sería, la prevalencia más bien sería la frecuencia, porque va a ser en función del IMC. Consumo de alimento, ¿qué más? Por ejemplo, ustedes no van a ver ejercicio, no van a ver hábitos de sueño, nada de eso, ¿verdad? Solo consumo de alimento y IMC. Bueno, sí, la el actividad peso, física, el peso y la talla está implícito en el IMC, entonces no tienen que repetirlo. Porque el peso y la talla. para la dimensión del IMC, ustedes tienen que poner en la dimensión es igual, IMC es igual a peso dividido talla cuadrado. Ok. ¿Verdad? Entonces ya no tienen que repetir más abajo el peso y la talla, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, y bueno, y cualquier otra, los factores de riesgo, ahí sí, que factores de riesgo. Tenemos la actividad física, pero sí también se pondría lo de los hábitos de sueño. El consumo del tabaco no, ¿cierto? Ni de bebidas alcohólicas, o si se podría, porque son Más adolescentes. que nada, yo también tendrían que poner enfermedades previas, puede ser que tengan diabetes. Ah, no, los niños no, Sí, estos son adolescentes, variables ¿verdad? sociodemográficas, no sé si está bien esto, preguntar sobre los antecedentes personales y antecedentes familiares. Antecedentes familiares puede ser, En los personales, o sea, si padece de alguna enfermedad. Sí, está bien, está bien. Pero como factores de riesgo, los factores de riesgo de la malnutrición más que nada es La el actividad física y el actividad consumo de alimentos. física, es el estrés, el consumo de alimento también. El sueño. El factor de riesgo es el consumo de alimento, obviamente. Ahí se repite también yo pondría como factor de riesgo consumo de alimento y lo quitaría de arriba. Y dejaría arriba nada más que IMC. Ah, ya. Y pondría Entonces de ahí como un malnutrición factor, solamente sería IMC. como un factor de riesgo consumo de alimento. ¿Verdad? Quedaría mucho mejor así. Ok, entonces organícenlo de... Entonces, Doctora, y en lo que respecta a la edad, solo hay que ponerle el intervalo específico. Hay que años cumplidos. Años cumplidos. O también hay no se habla del intervalo. de 12 a 17 años, que sería la edad de los adolescentes. Sexo masculino-femenino, raza tendrían que poner en el indicador, tendrían que poner mestizo, afrodescendiente, indígena, o la raza que ustedes quieran, procedencia, Si es lugar de urbano o rural. nacimiento, antecedentes personales, que es las morbilidades que ha tenido esa persona durante su vida hasta la actualidad, y antecedentes familiares, enfermedades relacionadas con la nutrición que ha tenido esa persona, preferentemente sobrepeso, obesidad o anemia, o desnutrición. Eso lo tienen que poner en el indicador, ¿sí? O sea... Sí, en los personales, tanto en los personales y en los familiares. ¿O en los solamente personales serían enfermedades, hasta la actualidad, enfermedades frecuentes relacionadas con la desnutrición. Puede ser el peso al nacimiento, por ejemplo. Yo no sé si eso van a saberlo ellos, pero, por ejemplo, un indicador que también tiene que ver, eso es un factor de riesgo también, es el peso al nacimiento.
Pero claro, en el adolescente ya eso no es tanto factor de riesgo, es más en los niños preescolares y escolares. Bueno, eso ustedes saben, ustedes ya han estudiado en su marco teórico todo lo que es la desnutrición y malnutrición, ahí coloquen exactamente lo que crean conveniente, ¿ok? Pero siempre colocando en el indicador la medida exacta. O sea, cómo van a medir para que al final resulte un dato, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, entonces, muy bien. Sigan y terminen porque esa es la parte más difícil de metodología. Lo otro es simplemente un enunciado de cada uno de los ítems que tienen que hacer. Muy bien. Gracias. Gracias, doctora. Naturales alimenticios. A ver, ustedes no tienen grupo, yo tengo que entrar en una de las otras salas y ya salen todos. Ustedes están haciéndolo aquí, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, sigan así. Después revisamos. Muy bien, voy a ver la última. Doctora, está bien. Ya. Entonces, mira, ahí ya termina. Puede ser parecida a la de arriba, ¿no? A ver. Buenas, doctora. Buenas tardes. Ustedes eran la salud mental en adultos mayores, ¿verdad? Sí. A ver, enséñenme un poquito lo que han hecho. Salud mental. Bueno, aquí lo primero que pusimos es la salud mental. Pero las dimensiones de la salud mental, a ver, ¿qué dimensión? Porque en la salud mental hay algunas dimensiones. Hay cognitivas, emocionales, qué sé yo. Francamente es lo que se me ocurre, pero no sé. Sí, es que en esto no estábamos bien, o sea, de qué poner aquí. O sea, ustedes tienen que medir la salud mental. ¿Ustedes la van a medir con una encuesta que ya se conoce, la salud mental? Porque hay algunas encuestas donde... Sí, hay varias encuestas. Pero, entonces, o pones la encuesta o pones las dimensiones. A mí se me ocurre la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión recreativa, la dimensión, no sé, ¿cuál más? O sea, por lo menos estas 3 dimensiones. Y cada una de la dimensión cognitiva es la capacidad de atención, la memoria, la concentración, etcétera, etcétera. La dimensión emocional, la autonomía también. La dependencia, autonomía. La cognitiva. La emocional sería eso, si se siente bien, si se siente triste, alegre, etcétera. La recreacional, si tiene actividades sociales, si no tiene. Y la autonomía. Autonomía, o sea, si es dependiente o no es dependiente, si toma decisiones por sí mismo o no toma, si toma decisiones de su vida, o sea, de su vida cotidiana, por ejemplo, si maneja el dinero, etcétera. O sea, todas esas cosas, o sea, en cada una de esas dimensiones ustedes tienen que ver qué indicadores para cada una de esas dimensiones. ¿Comprende? O sea, tienen que subdividirlas, porque esto es lo más importante de su tema. Y eso lo tienen que hacer en función de lo que ustedes han investigado en su marco teórico. Ahora, si ustedes ya tienen un test determinado para ver la salud mental, entonces en vez de poner esas dimensiones, ponen directamente el test y lo que mide ese test. En los indicadores lo que mide exactamente. O sea, pondríamos el nombre del test que queremos escoger. Claro. Porque si no se están inventando una serie de cosas, lo importante, o sea, si nos tuviéramos que inventar, tendríamos que organizarlo tal como yo les he dicho, o sea, organizarlo de la mejor manera. Pero si ya hay muchos test, porque yo sé que hay varios test, incluso hay test para ver la salud emocional, hay test para ver la parte cognitiva, hay test para ver las relaciones. Entonces, ustedes pueden tomar 1 o 2 test que van a aplicar y en función de eso ir poniendo qué indicadores tiene cada uno de esos tests, ¿sí? Entonces eso yo creo que debe quedar pendiente hasta que ustedes sepan qué test van a aplicar, ¿ok?
Aquí no se pone Listo, datos doctora. sociodemográficos, se pone la variable edad. ¿La variable edad qué es? La variable sexo sería otra línea, o sea, no van varias, va variable. Ah, no va unido. ¿Sí? Años cumplidos, edad sería años cumplidos, número de años cumplidos. Aquí sería. Y factores de riesgo, pues serían todos los factores de riesgo que ustedes consideren de la salud mental. ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué dimensiones de esos factores de riesgo? Yo tampoco no diría esto. No, tendría que ir las dimensiones. A ver, los factores de riesgo tienen que ver con, qué sé yo, con el entorno, tiene que ver con el mismo individuo, no sé. Eso ustedes tienen que ver también en función de lo que han investigado en su marco teórico, para ponerlo, ¿sí? O pueden poner aislamiento, soledad, hacinamiento, desempleo. Eso como dimensiones. Eso No son sería como un dimensiones. Ahora, indicador. ¿cómo mide el aislamiento? El aislamiento lo mide con el número de personas que viven con el adulto mayor, ¿no? ¿Cómo se mide la soledad? Porque aislamiento y soledad parece que es parecido. Entonces, ustedes tendrían que ver, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés, lo mismo. Eso tienen que ponerlo como dimensiones. ¿Y cómo se mide cada una? ¿Sí? Entonces, pero tienen que mirarlo muy bien porque esto, básicamente, si ustedes hacen una buena operacionalización de variables, ya tienen ustedes la encuesta lista. ¿Comprenden? O sea, porque ya saben exactamente qué es lo que van a preguntar y qué es lo que van a hacer. Y van a definir muy bien, a ver, qué es el aislamiento, cómo se define el aislamiento, cómo se define. Por eso les digo que aislamiento y soledad parecen muy parecidos. Entonces ustedes tienen que ver cómo definen cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, entonces les doy esas ideas para que ustedes... y es cada... bueno, estos son factores de riesgo, ¿verdad? De la salud mental. Y por eso son varias dimensiones. Aquí no sé, o sea, no Aquí, sé si nos son todos corrige, aquí factores de pusimos riesgo. factores de riesgo y tenemos la salud Eso está bien. mental. Entonces, por eso hay algunas dimensiones de esos factores, porque son los distintos factores de O sea, riesgo. sí está bien esto. Ahí, eso está bien. Y por eso hay aislamiento, soledad, etcétera, etcétera. Y antecedentes personales sería antecedentes personales es uno y antecedentes familiares es otro. O sea, no mezclen dos variables, porque dos variables no se preguntan al mismo tiempo. Se pregunta qué antecedentes personales tiene usted, qué antecedentes familiares tiene usted. Familiares. ¿Sí? Entonces, aquí queríamos poner, o sea, de las muertes. Claro, de, eso sería en de antecedentes. las familiares. Sí, así es, está bien, pero por eso pónganlo por separado. ¿Ok? Ay. Ya, muy bien. Listo, entonces vayan haciendo, después ya tendremos tiempo de revisar de nuevo para ver cómo está todo. ¿Ok? Ya, pero eso ya va, ya le quitas la negrita, ya va dentro de ese tema. Medición, ya, pero le borras el de arriba, donde dice índice de masa corporal. Solo déjale medición del índice de masa corporal. Eso. Le quitas la negrita, es. Ya. Y Ok, entonces vamos a volver a todos a la sala general. ya, doctora. Y Mabel, igual ahí guarda el documento.
Están ya volviendo. Bueno, están haciendo el ejercicio. Por favor, ustedes tienen ya una idea de cómo se tiene que hacer, de cómo se tiene que mejorar esa operacionalización. Yo tengo el tubérculo de Caravelli. ¿Eh? Ok. Bueno, doctora. Ah, bueno. Muy bien. Ya terminamos. Ya, bueno, ustedes por favor, si han terminado la operacionalización, sigan haciendo conjuntamente todo lo que es metodología, desde el tipo de investigación, operacionalización, el procedimiento que van a hacer, las técnicas de recolección de datos, el universo y la muestra, o sea, todos los ítems de metodología, vuelvan a colocarlo porque ya la próxima semana vamos a revisar metodología, todo. O sea, yo voy a revisar ya no solo la operacionalización de variables, sino toda la metodología. ¿Ok? Voy a volver a mandar, por si acaso hay alguien que diga, ay, yo no sé cómo es el esquema del protocolo, voy a volver a mandar en el chat el protocolo, o sea, el esquema de protocolo para que tengan claridad en hacer toda la metodología. Y como les digo ya, la próxima semana revisamos la metodología. ¿Ok? Entonces, y ahí ya nos quedaría solo hacer un ejercicio de análisis de datos y básicamente ustedes ya tendrían terminado todas las tareas de este semestre y obviamente tienen que terminar el protocolo. Eso. Y hacer el examen, obviamente. Bueno, señores, creo que han ido avanzando, no todos han terminado, pero ya están encaminados para poder terminar la operacionalización de variables. Por favor, revisen si su proyecto tiene hipótesis. Si tiene hipótesis, ahí al final de la operacionalización de variables, ahí indican la hipótesis. Y como les digo, ya la próxima semana vamos a revisar, eso sí, a través de tutoría, uno a uno, cómo han hecho toda la metodología. ¿Ok? Bueno, señores, creo que se ha hecho un buen ejercicio. Ya ustedes están encaminados en su trabajo ya dentro de metodología. Por favor, terminen. Ya nos falta poco para terminar este protocolo. Por favor, como les digo, voy a enviar en el chat otra vez el esquema para que no haya duda de cómo tienen que hacer. Muchísimas gracias y nos veríamos el próximo lunes. ¿Ok? Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.